¿Qué tal, hermanos? Que tengan un bendecido día del Señor. Gracias. Hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre el Evangelio y los distintivos de la Iglesia Bautista. Y llegamos a un distintivo que es quizás el distintivo que más distingue o más caracteriza a los bautistas, o por lo menos cuando uno dice bautistas, lo primero que se le viene a la mente tiene que ver con su nombre y este distintivo. Justamente la Iglesia Bautista es llamada así porque tiene una cuestión, una forma de entender el bautismo, ¿sí? El distintivo que veremos hoy es el credo bautismo. La Iglesia Bautista es una iglesia credo bautista. Ahora, ¿por qué este distintivo es tan característico de la Iglesia Bautista? Porque si uno dijera, bueno, pero ¿qué acaso no todos los evangélicos bautizan personas? ¿O no todos los cristianos bautizan personas? Sí, obviamente, pero uno diría, bueno, por ejemplo, otras denominaciones de nombre cristiana, aunque bueno, por ahí doctrinalmente están muy lejos de ser cristianas, pero denominaciones como el catolicismo romano o el catolicismo ortodoxo también bautizan, ¿sí? Pero es distinto el bautismo de ellos al bautismo de los bautistas. Y uno diría, bueno, pero los evangélicos todos no bautizan creyentes, personas que tienen cierta edad y pueden decir, tengo fe en Jesucristo, soy cristiano, me quiero bautizar. Resulta que si uno estudia un poco la historia de las distintas iglesias evangélicas y lo que creen, más de un evangélico moderno puede llegar a darse la sorpresa de que de enterarse que la mayoría de las denominaciones o de las iglesias evangélicas históricas no son credo bautistas, es decir, no bautizan solamente adultos que profesan fe en Jesucristo, sino piensen en las iglesias que surgen con la Reforma, los luteranos, los anglicanos, los reformados, los valdenses, todos ellos tienen si bien bautizan personas que hacen profesión de fe en Cristo, también tienen la costumbre de bautizar a los hijos de los creyentes. Son lo que se conoce como paidobautistas, es decir, bautizan niños, infantes. Por eso es que uno puede sorprenderse al ver que no solamente los católicos romanos o los católicos ortodoxos bautizan niños, sino también hay iglesias evangélicas que bautizan niños. Y son estas iglesias más antiguas, evangélicas más antiguas. De las iglesias evangélicas históricas, solamente los anabautistas y los bautistas tienen un entendimiento distinto del bautismo. Y uno dice, wow, qué interesante, la mayoría de los bautistas históricos son paidobautistas y solamente hay dos denominaciones evangélicas históricas que bautizan creyentes, los anabautistas y los bautistas. De hecho, por eso se llaman así, los anabautistas, que significa rebautizadores, porque decían, che, vos sos cristiano, sí, pero ¿cuándo te bautizaste? Y cuando me bautizaron cuando era bebé. No, bueno, pero ahora tenés fe en Cristo, o sea, ¿realmente sos creyente? Sí, entendí el evangelio, soy creyente, bueno, bautizate de nuevo, porque ese bautismo no era válido. Y de ahí viene que a este grupo se los llamó los anabautistas, los rebautizadores. Y bueno, los bautistas, por la misma razón, bautizan creyentes. Ahora, ese entendimiento que digamos fue muy característico al principio solamente de estas dos denominaciones, en el caso del bautista llegó a ser tan influyente en el mundo evangélico que continuó después, sobre todo en lo que sería el movimiento del evangelicalismo moderno, que es distinto a la iglesia evangélica históricas, pero bueno, derivan del mundo evangélico. La influencia bautista ha sido tan fuerte y el entendimiento bautista del bautismo tiene una lógica, una línea de pensamiento tan lógico que hoy por hoy todas las denominaciones evangelicalistas modernas también bautizan creyentes. Por eso es que uno puede decir, ¿cómo puede ser de que si la mayoría de las iglesias bautistas históricas eran paidobautistas? Yo he visitado muchas iglesias evangélicas y ninguna bautiza a niños.
Claro, porque has visitado iglesias evangelicalistas modernas, hermanos libres, pentecostales, y a lo sumo la única iglesia histórica, evangélica histórica, sería la bautista, que puedas haber conocido, aparte de esta iglesia, alguna otra. Y sí, todas ellas bautizan personas que pueden decir yo soy creyente, no bautizan niños. Ahí uno puede ver la gran influencia del bautista y por lo lógico que es el entendimiento bautista del bautismo. Y es por eso que el credo bautismo, es decir, esta práctica de bautizar exclusivamente a creyentes, es una marca o señal distintiva de la iglesia bautista. Porque no siempre fue así. De hecho, si hoy uno visita una iglesia evangélica histórica como la luterana, la anglicana o la reformada, uno va a ver que todavía se practica el bautismo de infantes. Es distinto al bautismo de infante que practica un católico romano, ¿sí? Lo hacen por otras razones, pero la práctica está. Pero si uno visita una iglesia bautista, nunca va a ver eso. Es algo que es distintivo del bautista. Hoy por hoy podemos decir que la mayoría de los evangélicos están influenciados por la teología bautista, entonces ya sea hermano libre o pentecostal, también bautiza creyentes, por influencia de los bautistas. Pero quienes comenzaron, en realidad los que comenzaron fueron los anabautistas, pero quienes le pusieron una teología bien lógica y seria fueron los bautistas. Para entender esto, todo esto deriva de la teología del pacto, que ya hemos visto. Pero vamos a hacer un pequeño repaso de nuestro pasaje central, que es Jeremías capítulo 31, versículos 31 a 34, para poder entender bien de dónde viene esto del credo bautismo. ¿Cuál es esta lógica para defender el bautismo solamente de creyentes? Vamos entonces a Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. Dice así la palabra de Dios. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Amén. Este pasaje es una profecía que anuncia la llegada de un nuevo pacto. El pueblo de Israel quebrantó el pacto del Sinaí, y Dios, en vez de renovar ese pacto, directamente va a sellar un nuevo pacto totalmente distinto. Ese nuevo pacto, como dice acá, no es como el pacto del Sinaí, es otro pacto, es un nuevo pacto. ¿Y en qué consiste este nuevo pacto? En que Dios va a poner su ley en el corazón de los miembros del pueblo del nuevo pacto. Lo cual nos está hablando de la regeneración, es decir, de personas nacidas de nuevo. ¿Quiénes van a formar parte del pueblo del nuevo pacto? Personas nacidas de nuevo, personas salvadas, distinto al antiguo pacto. Y a partir de esa lógica, uno puede entender entonces quiénes ingresan al pueblo del nuevo pacto. Solamente los que pueden decir que han nacido de nuevo, que han sido salvadas. Es decir, personas que pueden hacer una profesión de fe, personas que pueden decir, yo soy creyente en Jesucristo. De ahí que los infantes no reciben el sello del nuevo pacto, que es el bautismo. Como vamos a ver más adelante en breve, el bautismo es justamente el sello que marca el ingreso al pueblo del nuevo pacto. Y si los que forman parte de este pueblo del nuevo pacto son personas regeneradas, salvadas, nacidas de nuevo, que tienen la ley de Dios en su corazón, son personas bautizadas. Pero para poder hacer esa profesión de fe, tiene que tener conciencia para poder hacer esa profesión de fe.
Y acá vamos a centrarnos entonces en el versículo 34. Nos dice: no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este versículo es clave para entender el credo bautismo. Acá se nos habla de un pueblo donde todos conocen al Señor. Y esta es una gran diferencia que podemos hacer con la membresía en lo que era el antiguo pacto. El primer punto que desarrollaremos tiene que ver con la membresía mixta del antiguo pacto. En el antiguo pacto, eras miembro del pueblo de Dios, no solo si creías, sino también si eras descendiente de un creyente. El pueblo comienza con Abraham, que fue un creyente. La Biblia dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pero luego se incorpora su descendencia por la línea de Isaac y la línea de Jacob. Se incorpora a toda la descendencia como parte de ese pueblo del pacto. Es decir, que antes había una membresía mixta, había tanto adultos como infantes incluidos en este pacto. Y por eso vamos a ir justamente al libro de Génesis, donde comienza este pacto, este antiguo pacto, este pacto que tiene una membresía mixta. Vamos a Génesis capítulo 17, versículos 9 al 14. Génesis 17, versículos 9 al 14. En este capítulo Dios establece la circuncisión como sello del pacto que él estaba haciendo con Abraham y con su descendencia después de él. Y dice así en los versículos 9 al 14 del capítulo 17 de Génesis. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. En otras palabras, acá lo que Dios establece, van a formar parte de este pueblo los que estén circuncidados. Descendientes de Abraham, o personas que se hayan incorporado al pueblo de Abraham, deben circuncidarse los hombres para ser parte de este pueblo. Pero además se habla de circuncidar a los hijos a los 8 días de haber nacido. Es decir, que los que forman parte de ese pueblo son tanto adultos como niños recién nacidos de 8 días de edad. Vemos entonces que hay una membresía mixta, hay tanto adultos como infantes en el pacto, en el pueblo del pacto. Ahora, esto implica a lo lógico, que en este pueblo y en este pacto, al ser una membresía mixta, es mixta también no solo en el tema de las edades, es mixto en realidad en el siguiente detalle: forman parte del pacto, del pueblo del pacto, tanto creyentes como incrédulos, lo cual tiene también sus consecuencias. A lo largo de la historia de Israel, lo que vemos es un pueblo que en teoría es creyente porque ha hecho un pacto con Dios, pero muchas veces tiene personas que no son creyentes y obviamente quebrantan el pacto. Y hay varios ejemplos muy dramáticos en la historia del pueblo de Israel. Vamos a ver 2 pasajes en particular, 2 versículos, donde se nos habla de cómo de la presencia de creyentes e incrédulos en el pacto y cómo eso afecta también al pueblo.
Vamos a 1 Jueces capítulo 2, versículo 10. En Jueces capítulo 2, versículo 10. Se nos cuenta que luego de que Josué conquistó la tierra prometida, pasaron los años, Josué murió, la gente de su generación murió, todas esas personas que fueron testigos de la maravillosa obra de Dios al entregar la tierra prometida al pueblo de Israel, toda esa gente que fue testigo de eso falleció. ¿Quiénes quedaron? Sus hijos. Entonces, hablándonos de esta transición de una generación a otra, dice lo siguiente Jueces capítulo 2, versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Es decir, toda esa generación que fue testigo de la obra de Dios, esos creyentes fallecieron. Toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y presten atención a esta palabra. ¿Cómo se describe esta nueva generación? Se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. ¿Eran parte del pueblo del pacto? ¿Eran parte del pueblo de Israel? Sí. Estaban dentro del pacto, estaban circuncidados, eran parte del pacto, eran parte del pueblo de este antiguo pacto, pero no conocían al Señor. ¿Qué significa que no conocían al Señor? Muy simple, no eran creyentes. Y conocemos lo que pasa en el libro de Jueces. El libro de Jueces nos cuenta que a raíz de eso, el pueblo incrédulo se rebela contra el pacto, se rebela contra Dios, quebranta el pacto, y por sus pecados Dios los disciplina una y otra vez llamándolos al arrepentimiento, y eso lleva a que ocurra algo muy interesante en todo el libro de Jueces, una sube y baja. Se hunden en el pecado, vienen los extranjeros, los dominan, los esclavizan, los conquistan, el pueblo se arrepiente, clama a Dios. De pronto se vuelven creyentes, porque a veces cuando tocamos fondo decimos, ya probé con todo, me falta probar con Dios. Pasó eso con ellos, claman a Dios, Dios en su misericordia levanta un juez, un líder, un caudillo, eso eran los jueces, los libera, los guía, el pueblo está en la cúspide, una nueva generación que no conoce al Señor, de vuelta se rebelan contra Dios, vuelven las conquistas y de vuelta al final tocan fondo, acuden a Dios y el Señor los salva. Es un libro con muchas emociones, diríamos. Por momentos, gloria a Dios, y por momentos, Señor, sálvanos. Es una montaña rusa de emociones el libro de Jueces. Pero porque hay una generación que no es creyente y se aparta del Señor, y hay consecuencias. Ahora, vamos a otro pasaje que ocurre unos tantos años después, pero más o menos en el mismo periodo de Jueces, transición a la época de la monarquía. Vamos a 1 Samuel, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 12. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Israel todavía no tiene rey, todavía es gobernada por jueces. Y en ese momento el sumo sacerdote es un hombre llamado Elí. Y se nos dice lo siguiente acerca de los hijos de Elí, el sumo sacerdote, y por lo tanto sus hijos, sacerdotes. En un futuro heredarían, si no les pasara lo que les pasó después, pero serían candidatos a heredar el sumo sacerdocio. Pero ¿qué dice la Biblia sobre estos hijos de Elí, que ahora son sacerdotes y posibles herederos al sumo sacerdocio? Dice así 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Acá se nos dan dos descripciones. Por un lado, eran impíos, pero después se nos explica por qué no eran impíos.
¿Por qué eran impíos? Porque no conocían al Señor. No tenían conocimiento de Jehová. La misma frase que nos describe a la generación de jueces que caen en el pecado. No conocían al Señor. Ahora eran sacerdotes, porque bueno, eran hijos eran parte de una tribu sacerdotal, su padre era sumo sacerdote, ellos eran sacerdotes con él, pero a su vez a alguno de ellos heredaría el sumo sacerdocio cuando su padre falleciera. Después nos cuenta este capítulo que eso no llega a pasar porque debido a su pecado Dios los castiga con la muerte. Ninguno de ellos hereda el sumo sacerdocio. Pero fíjense hasta dónde podría haber llegado la historia si no hubiese sido que Dios hizo una limpieza ahí. Israel estuvo a punto de tener como sumo sacerdote a un incrédulo. Sería una locura, ¿no? Imagínense que el pastor de la iglesia es ateo. Sería ridículo, impensado, descabellado, inimaginable. Pero por poco pasa acá en la Escritura y a veces pasa en algunos lugares. Por eso es tan importante entender cómo es la membresía en el Nuevo Pacto. En el Antiguo Pacto vemos esta membresía mixta, donde hay creyentes e incrédulos, formando parte del pacto y por lo tanto del pueblo del pacto. Pero ¿qué nos dice Jeremías? El nuevo pacto que hará con su pueblo es un pacto distinto. Y es un pacto donde, a diferencia de Jueces y Samuel, todos los que forman parte del pacto sí conocen al Señor. Volvamos entonces a Jeremías 31, versículo 34. Jeremías 31, versículo 34, dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová. Esta frase, conoce al Señor. En Jueces, una generación se levantó que no conocía a Jehová. En 1 Samuel, los hijos de Eli no tenían conocimiento de Jehová. Llega el nuevo pacto, que es distinto al pacto que hizo Dios anteriormente. Un nuevo pacto. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová. ¿Por qué? Porque todos me conocerán. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Quiénes forman parte del pueblo del nuevo pacto? Los que han sido perdonados de sus pecados, los que han sido salvados por Jesucristo, los que conocen al Señor por medio del Evangelio. Todos me conocerán. Ahí vemos una gran diferencia con el antiguo pacto. En el nuevo pacto la membresía no es mixta, porque de ella forman parte solamente los que pueden hacer profesión de fe en Cristo, solamente los que son creyentes, los que conocen al Señor. Ahora, esto de conocer al Señor es un concepto muy clave en el Nuevo Testamento, desde el Evangelio, pasando por las epístolas, hasta llegar al Apocalipsis. Conocer al Señor es una idea central en el Nuevo Pacto. Hay una estrecha relación entre, y este es nuestro segundo punto, entre el Mesías y el conocimiento del Señor. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos 1 al 3. Esta es una hermosa oración que hace nuestro Señor Jesucristo la noche que fue entregado, horas antes de ser apresado, o en realidad minutos antes de ser apresado. Hace una oración sacerdotal. Él, como nuestro gran sumo sacerdote, el verdadero sumo sacerdote, intercede ante el Padre y hace esta oración sacerdotal. Una oración en la que Él intercede no solamente por los apóstoles, sino también por todos nosotros, porque Él habla de aquellos que creerán por la predicación de los apóstoles. O sea, que nos incluye a nosotros y a todos los creyentes que hayan hasta que Él vuelva.
En esta hermosa oración hay una petición que hace el Señor, y una petición muy importante. Veamos lo que dice Juan capítulo 17, versículos 1 al 3. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Y acá presten atención a este versículo. ¿En qué consiste la vida eterna? Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Es conocer a Dios, es conocer al Señor, este Dios que es trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no son tres dioses, es un solo Dios, en tres personas. La vida eterna es conocer a Dios y particularmente conocerlo a través de Jesucristo. ¿Cómo se llega al pueblo, al nuevo pacto, a ser parte del nuevo pacto y del pueblo del nuevo pacto? Únicamente por la fe en Jesucristo, conociendo a Jesucristo y conociendo al Padre a través de Jesucristo. De hecho, si vamos unos capítulos antes, a los capítulos que nos describe la última cena, en ese diálogo entre Jesús y sus apóstoles, Él habla mucho de esto de: si me conocen a mí, conocen al Padre. Si quieren llegar al Padre, yo soy el camino, no hay otro camino, solo a través mío. Y si me conocen a mí, conocen al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Y en esta oración lo dice claro: la vida eterna es conocer al Señor. En Jueces, en el Antiguo Pacto, mejor dicho, eran parte del pueblo creyentes e incrédulos, personas que eran parte del pueblo por ser descendientes de un creyente. Por lo tanto, tenías tanto creyentes como incrédulos en el pueblo, y tenías generaciones que no creían en el Señor, que no conocían al Señor, y había consecuencias. Pero en el nuevo pacto, eso es distinto. Los que forman parte del nuevo pacto conocen al Señor, porque la vida eterna es conocer a Dios, al Dios verdadero, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Este conocimiento del que habla Cristo en esta oración, y del que se habla en Jeremías 31, versículo 34, no es un simple conocimiento intelectual, no es saber teología, no es: sí, yo sé que los cristianos creen así, por lo tanto yo me considero cristiano por herencia, por cultura, porque estamos en un país cristiano en teoría, entonces absorbo intelectualmente el cristianismo, y bueno, si los cristianos creen en un Dios que es tres personas, yo también creo en un Dios que es tres personas, aunque no entienda eso y mucho no me importe. No, el conocimiento del que habla la Biblia no es un conocimiento intelectual, es un conocimiento que surge de una relación personal con el Señor, de un encuentro con el Señor. Cierto predicador solía decir que una cosa es decir: yo creo en Dios, otra cosa es decir: yo conozco a Dios. Y esta persona a veces cuando evangelizaba retrucaba y cuando la gente él iba a evangelizar, las personas decían: no, pero yo creo en Jesús. Él decía: bueno, pero ¿conoces a Jesús? La verdad que era una estrategia interesante, porque te lleva, digamos, te da pie a poder hablar un poco más profundo el evangelio con esa persona que quizás se cierra y te dice: no, bueno, yo soy cristiano, me bautizaron alguna vez, tengo un familiar creyente, lo que sea, estoy en el ambiente cristiano, y se cierra y dice: sí, yo creo en Jesús, o yo creo en Dios, y te cierra las puertas a hablar más de la fe. Y él con esta pregunta te dejaba recalculando, y no te queda otra que continuar la conversación, porque de pronto era: ¿y qué me querés decir? ¿Cómo que si conozco a Jesús? Es interesante, otra mirada, no es lo mismo que decir si crees en Jesús. Pero en realidad creer en la Biblia implica conocer. Y se nos habla entonces de conocimiento salvífico. Cuando la Biblia habla de conocer al Señor, no está hablando de conocimiento intelectual o de saber ciertos contenidos, sino de
realmente conocer al Señor personalmente, de tener una relación cercana con Dios. Ese conocimiento salvífico es del que describe Jesús cuando dice que la vida eterna es conocer a Dios en la faz de Jesucristo. Ahora esto nos debe llegar a entender cómo repercute en el Evangelio y en el evangelismo. Porque Cristo está diciendo que la vida eterna es conocer al Señor a través de Cristo. Y ese es el mensaje del Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de que recibimos el perdón de Dios a través de Jesucristo. Pero para recibir ese perdón tenemos que conocer a este Salvador que es Jesucristo. Para recibir la vida eterna tenemos que conocer a Cristo. Y si eso es así, la gran comisión tiene un valor muy importante para hacer que las personas conozcan a Dios. Vamos a Isaías capítulo 11. Vamos a leer los versículos 1 a 10. Isaías capítulo 11, versículos 1 a 10. Es una profecía del profeta Isaías describiendo o anunciando la llegada de un Salvador, de un Mesías, un descendiente de David, que traería un reinado justo. Y de nuevo, acá se nos habla de algo que tiene todo que ver con la gran comisión, con la predicación del Evangelio, y particularmente con el conocimiento de Dios, el conocimiento del Señor. Leamos entonces Isaías capítulo 11, versículos 1 al 10. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Hasta ahora viene hablando del Mesías, es decir, de Jesucristo. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Primero se nos habla de este rey descendiente de David, que será el Mesías, un rey justo, un hombre que traerá la justicia, que traerá la salvación y traerá la paz. Cuando nos habla de animales que conviven, o un niño que juega con animales peligrosos y no pasa nada, o de que no habrá mal en todo el monte, lo que está diciendo es una metáfora de la paz que trae el Mesías. El Mesías viene a traer la paz primeramente entre el hombre y Dios, a reconciliarnos con Dios. Y luego también la paz entre el hombre y su prójimo, al enseñarnos cómo amarnos unos a otros.
Nos pueden venir a la mente muchas enseñanzas del Nuevo Testamento donde se nos habla del perdón, por ejemplo. Donde, por ejemplo, en Colosenses capítulo 13 nos dice que así como Cristo nos perdonó, también nosotros debemos perdonar a los demás. O la oración del Señor donde dice, perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden. Hay una estrecha relación entre la reconciliación que trae y la paz que trae el Señor al reconciliarnos con Dios y cómo eso repercute en nuestra relación con los demás y trae paz y reconciliación entre el hombre y su prójimo. Pero fíjense la razón por la que ocurre esa paz. Cuando dice que no va a haber ningún tipo de maldad, no simplemente dice, bueno, no va a haber maldad, sino que nos da el porqué. Eso está en el versículo 9. Porque la tierra será llena ¿de qué? Del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Ven el contraste? En Jueces, una generación que no conocía al Señor. En Samuel, los hijos del sumo sacerdote no conocían al Señor. En el nuevo pacto profetizado por Jeremías, este nuevo pacto es distinto al anterior. Y todos me conocerán. Isaías profetiza la llegada del Mesías y dice que a él traerá la paz, porque todos conocerán a Jehová. Y Cristo ora diciendo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien tú has enviado. Conocer al Señor, llegar a ser reconciliado con Dios por medio de Jesucristo y ser hechos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, es el conocimiento que da salvación, un conocimiento salvífico. Pero no queda solo en mi relación con Dios. Implica en cómo predicar, en nuestro llamado a predicar el Evangelio, en que cumplamos con la gran comisión. Porque la profecía dice que toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y luego aclara que incluso las naciones, los demás pueblos, las demás gentes, buscarán a esta raíz de Isaí, a este Mesías, para conocerlo. En otras palabras, se nos está anunciando en esta profecía también cómo el Evangelio se expandiría por el mundo a través de la predicación. Si la salvación es a través de conocer a Jesús, es a través de conocer a Dios revelado en su Hijo Jesucristo, de conocer el amor de Dios expresado de la forma más grande en el sacrificio de Cristo en la cruz. Si solamente ese conocimiento puede salvarnos, es vital que el pueblo del nuevo pacto, que conoce al Señor, predique el Evangelio. Es vital que el pueblo del nuevo pacto cumpla con la gran comisión. Tiene entonces mucho más sentido para nosotros por qué Cristo, una vez resucitado, antes de ascender a los cielos, nos dijo, id por tanto y predicad el Evangelio. Entendiendo esta relación entre salvación, el conocimiento del Señor y la predicación del Evangelio, podemos entonces hablar del bautismo, propiamente dicho, y de las implicancias que todo esto tiene para la iglesia. Justamente, como la salvación es por la fe en Cristo, Cristo nos dio la gran comisión, que es predicar el Evangelio a todos. Vamos a leer uno de los pasajes donde encontramos la gran comisión. Vamos al Evangelio según Marcos, capítulo 16, y vamos a leer los versículos 15 a 16. Marcos capítulo 16, versículos 15 a 16, nos dice,
Es Jesús hablando, ya resucitado. El versículo 15, que ahí Jesús hablando con los apóstoles, dice lo siguiente. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cristo no solamente dice, vayan y prediquen el evangelio a todos, sino que además nos dice lo que pasa después de eso. El que cree el evangelio y es bautizado será salvo. El que no crea será condenado. ¿Quiénes deben bautizarse según Cristo en este versículo? Los que creyeren, los que son salvos. Ahora hay que tener cuidado con entender bien este versículo porque lo dice de una forma que podría parecer que está diciendo, si se bautiza va a alcanzar la salvación. Porque dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Uno dice, bueno, tengo que creer y además bautizarme para ser salvo. Pero fíjense lo que dice después, el que no creyere será condenado. ¿Por qué será condenado? Y porque no es salvo. Pero no dice el que no creyere y por lo tanto no se bautizare, sino que dice el que no creyere. Es decir que el requisito para ser salvo es que crea. Como venimos viendo hasta ahora, el conocimiento del Señor, el tener fe en Cristo es lo que nos da la vida eterna, la salvación. Pero el creyente entonces debe bautizarse, porque ese bautismo está hablando de su salvación. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es de vital importancia que cada persona que se hace cristiana, es decir, que viene a la fe en Cristo, que es salvada por Cristo, no demore en buscar su bautismo. Hubo una época, no sé ahora cómo están las cosas, pero hubo una época que me acuerdo que estaba muy de moda que mucha gente se hiciera cristiana, pero por alguna razón demoraba su bautismo, pero años, y podía pasar mucho tiempo y hasta estar sirviendo en la iglesia y no estar bautizada. Eso es desobediencia al Señor. El Señor estableció el bautismo como sello del ingreso al pueblo del nuevo pacto. Entonces, si uno es creyente, si uno es cristiano, si uno ha sido salvado, debe procurar ser bautizado. Ahora hay una estrecha relación entre ese bautismo, como vemos que es el sello del nuevo pacto, hay una estrecha relación entre estar bautizado y ser miembro de una iglesia local. Como veníamos hablando en los sermones anteriores, la membresía de la iglesia local está limitada a las personas que han sido salvadas, a los miembros regenerados. Los miembros de una iglesia deben ser personas regeneradas, comprometidas y responsables. Deben ser personas salvas, que entienden que están en un pacto con Dios y por lo tanto en una relación de pacto con sus demás hermanos en Cristo. Pero ¿cómo se entra a esa membresía? Pues a través del bautismo. Y es lo que practicaban los primeros cristianos en la iglesia primitiva. Vamos a Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47. Es el primer sermón de Pedro en el día de Pentecostés y fíjense lo que ocurre inmediatamente después de ese sermón. Así que los que recibieron su palabra, es decir, los que creyeron, ¿qué pasó? Fueron bautizados. El que creyera y fuera bautizado, nos dijo Cristo, ¿no? Creyeron y por lo tanto se bautizaron. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿A dónde se añadieron? A la membresía de la iglesia, al pueblo del nuevo pacto. Y nos sigue describiendo cómo era la vida de estos creyentes. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quiénes añaden a este pueblo del nuevo pacto a la iglesia? Los que son salvos. El Señor añadía a los que habrían de ser salvos. No añadía a cualquiera, solamente a los que creían y eran salvos. Y estas personas apenas creían, se bautizaban y llevaban en adelante una vida de santidad, de obediencia a Dios y también de compromiso con los hermanos en Cristo, de amor a los hermanos, de servicio a los hermanos. A tal punto de que estaban dispuestos a vender lo que tenían para ayudar en las necesidades de sus hermanos. No era simplemente, bueno, vengo, escucho el mensaje y me voy, sino que se habla de compromiso y responsabilidad los unos con los otros. Pero toda esa membresía, todo eso que hace la membresía, no es simplemente algo que se les impuso, les nacía el corazón, porque la ley de Dios estaba en su corazón, como nos dice Jeremías 31, porque habían nacido nuevo, porque habían creído. Y porque habían creído también se habían bautizado. El bautismo es el sello del nuevo pacto y es lo que marca públicamente que podamos decir, bueno, esta persona es cristiana. Como ya hemos visto anteriormente, cuando hablamos del congregacionalismo, la iglesia tiene una responsabilidad a la hora de confirmar que la persona que quiere bautizarse realmente haya sido salvada por Cristo. No cualquiera que dice soy cristiano realmente es cristiano. No cualquiera que dice soy evangélico realmente es evangélico. La persona que ha conocido al Señor, la persona que ha sido salvada por el Señor es la que debe bautizarse. El que creyere y fuere bautizado, dice Cristo. Por eso la Iglesia Bautista es credo bautista. Porque entiende que el bautismo está reservado a todo aquel que cree en Jesucristo. Si una persona no puede hacer esa profesión de fe, no debe bautizarse. Ahora, lógicamente, un infante no puede hacer esa profesión de fe. Por eso es que en una iglesia bautista nunca van a haber bautismo de niños, de bebés, de hijos de cristianos. Pero tampoco hemos de bautizar a cualquier persona. Tenemos que estar seguros que esa persona es creyente. Nunca vamos a tener la certeza al 100% porque no vemos el corazón. Solamente Dios ve el corazón. Pero podemos ver los frutos. El fruto del Espíritu o los frutos de las obras de la carne. Y podemos tener indicios en base a eso para tener una evidencia y decir, bueno, esta persona está haciendo una profesión de fe creíble porque dice que es cristiana, que cree en Cristo, que Cristo lo salvó de sus pecados y ve una vida transformada por el Evangelio. Entonces se le puede conceder el bautismo. Pero no así a una persona que se dice cristiana, que dice que conoce al Señor, que dice que Cristo lo perdonó de sus pecados, pero que vive todavía en pecado. A esa persona, su profesión de fe no es creíble, no puedo dar fe de que realmente creyó para salvación, de que tiene un conocimiento salvífico. Por lo tanto, no le podemos dar el bautismo a tal persona. ¿Quiénes deben ser bautizados? Los que creyeren, dice el Señor en Marcos 16, 15 y 16. Y como vemos en Hechos capítulo 2, las personas que creyeron, que recibieron la palabra, es decir, los que creyeron el mensaje del Evangelio, esos se bautizaron y fueron añadidos a la iglesia. Ahora, si eso es así, de pronto uno entiende por qué es tan importante la confesionalidad en la iglesia. Porque uno tiene que poder ser capaz de confesar fe en Jesucristo primeramente.
Vamos para eso a leer Romanos. Romanos capítulo 10, versículos 8 al 10. Dice así el Señor: Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Existe una falsa doctrina que se llama palabra de fe. Nosotros la conocemos más por el término más peyorativo, pero que lo describe mejor, que es el falso evangelio de la prosperidad. Pero bueno, los que creen en ese falso evangelio no lo llaman evangelio de prosperidad, lo llaman palabra de fe. Y básicamente una de las cosas que te dicen es que este versículo enseña que si lo confesás con tu boca y lo crees en tu corazón va a pasar. Entonces yo creo que voy a ser millonario y lo confieso, soy millonario. Y automáticamente algo tiene que pasar, que en mi cuenta bancaria tienen que aparecer muchos millones. Porque tengo fe. Bueno, no. Es interesante que el nombre del movimiento palabra de fe, porque aparece la frase acá en este versículo. Esta es la palabra de fe que predicamos. Pero veamos bien de qué trata esa palabra de fe. La palabra de fe que predicamos es que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la palabra de fe. El mensaje del Evangelio, que la salvación es por creer en Cristo y reconocerlo como el Señor. Es creer que Jesús es nuestro Salvador y nuestro Señor. Esa es la verdadera palabra de fe. No el confesar que sos rubio ojo celeste y vas a ser rubio ojos celestes. Ahora bien, de vuelta acá se nos dice, la salvación es por una confesión de fe. ¿Y en qué consiste esta confesión de fe? Que puedas reconocer a Cristo como el Salvador y el Señor de tu vida. Por eso a veces cuando en los cursos de membresía solemos hacer una pregunta varias veces a cada persona que está haciendo el curso de membresía, y es que nos pueda contar cómo Dios los salvó y que nos pueda explicar el Evangelio en sus propias palabras. Porque queremos escuchar si esta persona realmente puede hacer profesión de fe, si esta persona realmente puede confesar que Jesús es el Señor y el Salvador de su vida. Una persona que no pueda decir con claridad Jesús es mi Señor y Salvador porque me libró de mi pecado. Una persona que no puede explicar el Evangelio con las palabras más simples es porque no entiende el Evangelio. Y si no lo entiende es porque realmente no lo conoce el Evangelio, no conoce a Cristo. La salvación es conocer a Cristo. Y si conoces a Cristo, podés decir con claridad, Él me salvó y Él es mi Señor. Una y otra vez vemos en el libro de Hechos que cada vez que los apóstoles predicaban el Evangelio y las personas se salvaban, había una profesión de fe e inmediatamente después de eso se bautizaban. Vamos a Hechos capítulo 16, versículos 29 a 32. Hechos 16, versículos 29 a 32. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolo a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Vemos una persona que se arrepiente de su pecado y pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree y serás salvo. Y él creyó y acto seguido se bautizó. Luego,
un poquito antes, en el capítulo 8 de Hechos, en los versículos 35 a 38, encontramos una historia parecida. Es la conversión de un eunuco de Etiopía, que era un funcionario del reino de Etiopía. Hechos capítulo 8, versículo 35 al 38. Dice, él ha escuchado el Evangelio, está leyendo una profecía de Isaías. Felipe, uno de los primeros diáconos, se encuentra con él y le explica el Evangelio a través de ese pasaje. Nos dice así el texto: entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Cuándo es que Felipe bautizó al eunuco? Después de que el eunuco pudo hacer profesión de fe, después de que pudo confesar que creía en Jesucristo. Lo bautizó después de que él creyera. Ahora, ¿cómo debe ser el bautismo? Este mismo pasaje nos habla de una forma muy clara que el bautismo se busca que sea por inmersión. El bautismo, para que sea válido, además de ser hecho a un creyente, debe ser por inmersión. Leyendo este pasaje dice que mandó para el carro y descendieron ambos al agua. Y en el versículo siguiente dice: cuando subieron del agua. Se nos habla de descender al agua y de subir del agua. ¿Qué es eso? Es básicamente que la persona se sumergió en el agua para su bautismo. De hecho, los bautismos antes eran... los bautismos ya existían antes de Juan el Bautista. El judaísmo ya practicaba el bautismo. Y siempre fue por inmersión. Hasta había lugares donde tenían unas piletas especiales, unos edificios con piletas para hacer esas inmersiones. Claro, en el contexto del judaísmo, el baño, estos bautismos en realidad tenían un sentido más de limpieza, de purificación ritual. No tenía nada que ver con el perdón de pecados. A partir de Juan y luego, sobre todo con Cristo y los apóstoles, el bautismo empieza a tener otro significado, que es hablarnos de un nuevo nacimiento. Por eso es tan importante la inmersión, porque la inmersión refleja mejor esta verdad de lo que Dios hace en la vida de la persona. No solamente es lavarlo de sus pecados, lo cual queda claramente expresado con el uso del agua en el bautismo, sino que además se trata de enterrar al viejo hombre y resucitar una nueva vida en Cristo. Y de eso nos habla, por ejemplo, el libro de Romanos, en el capítulo 6, los versículos 1 al 11. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
El bautismo refleja perfectamente bien esto. Al sumergirnos es el entierro de este viejo hombre que ha muerto, y al emerger del agua es un nuevo hombre que ha nacido de nuevo en Cristo y para la gloria de Dios, para vivir en adelante para Dios, en santidad. Entonces, el bautismo está reservado para creyentes y es por inmersión. Ahora puede ser que acá haya alguna persona que diga, yo me quiero bautizar. Y la pregunta que debo hacer es, ¿por qué te querés bautizar? Cuando era líder de adolescentes, algo que siempre me llenaba de alegría era cuando un adolescente venía y me decía, me quiero bautizar. Está la buena noticia, que es el Evangelio, y después está una buena noticia muy buena que me encanta, que es, me quiero bautizar. Que un adolescente me diga, me quiero bautizar, es una buena noticia, es para celebrar. Pero a veces, obviamente uno pregunta, ¿y por qué te querés bautizar? Una vez me acuerdo que la respuesta hizo que la alegría se me pasara rápido. Era, bueno, porque así seré salvo. Yo, ¿cómo hace rato que venía a la iglesia y ya, cuántas veces he escuchado que la salvación es por fe en Jesucristo, no por hacer un ritual? Pero es importante pensar, ¿por qué te querés bautizar? Si te querés bautizar para que el Señor haga algo en tu vida, ya sea la salvación o la santificación o algo, no estás entendiendo el mensaje. Pero si te querés bautizar porque decís, yo creo en Jesucristo, Él es mi Salvador y mi Señor, me salvó del pecado, me libertó del pecado y quiero obedecerle, y Él mandó que me bautizara, entonces bien puedes bautizarte. Si querés bautizarte porque querés decir, he creído en Jesucristo, ¿qué otra cosa haría? Está perfecto, bautízate. No te bautices para lograr algo. Más bien bautízate porque Cristo te ha salvado. Ahora, entendiendo esto del bautismo y que la iglesia bautista es una iglesia credo bautista, de pronto el evangelismo, la gran comisión, tiene un peso más fuerte, más autoridad, más urgencia. Porque la salvación es por conocer a Cristo. Tenemos entonces que predicar el Evangelio. Ser credo bautista tiene repercusiones directas en el evangelismo, porque nos lleva a reflexionar mucho en lo que significa el bautismo. Y el bautismo nos habla del Evangelio. Y nos lleva a tener presente el Evangelio y a entender por qué es urgente el Evangelio. No hay otra forma de ser salvado del pecado a no ser por creer en Jesucristo. El mundo está hundido en el pecado, está perdido a causa de sus pecados, está muerto a causa de sus pecados. Y no hay otra manera de ser librado, salvado y perdonado, sino a través de conocer a Cristo. Y la gente va a conocer a Cristo si predicamos el Evangelio. Iglesia, tenemos que evangelizar, tenemos que cumplir con la gran comisión, tenemos que predicar a Cristo, tenemos que proclamar a Cristo, tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero para que pueda bautizarse primero tiene que creer. Y para creer tiene que escuchar el Evangelio. Y para que escuche el Evangelio tenemos que salir a predicarlo. Tenemos un deber muy grande, una misión muy importante. Y no podemos simplemente estar cómodos con confiar que la gente de alguna forma va a escuchar el Evangelio porque hoy hay internet,
o porque hay un conocimiento general del Evangelio. Hay muchas iglesias y seguramente otro predicará por mí. No. La gran comisión el Señor te la dio a vos, a cada uno de nosotros, sus discípulos, sus hijos, sus creyentes. Todos nosotros debemos salir y predicar a Cristo. Oremos. Padre amado, te damos las gracias porque en tu misericordia te has revelado a nosotros y lo has hecho a través de Jesucristo. Nos has mostrado tu amor y tu justicia por medio de Cristo. Y Señor, nos has hecho formar parte de este pueblo consagrado a ti. Queremos vivir para tu gloria y honrarte, cumpliendo con la gran comisión. La salvación, la vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. Y para que la gente pueda conocerte, tenemos que salir a predicar, a proclamar este Evangelio. Señor, que tu Espíritu Santo nos mueva como iglesia a salir a proclamar el Evangelio, a proclamar a Cristo. Y Señor, te pedimos por cada persona que oirá el Evangelio, para que lleguen a tener este conocimiento salvífico, para que te conozcan a ti y vengan a la vida eterna, para que crean y tengan la salvación que prometes por medio de Cristo. Señor, queremos gozarnos en el futuro poder bautizar personas que realmente puedan hacer una profesión de fe creíble, que realmente puedan decir: el Señor me salvó. Padre, que podamos gozarnos en tener bautismos de creyentes. Llévanos primero a predicar para que haya creyentes. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias y paz.